Hoy vamos a hablar sobre un tipo de personalidad muy poco conocido, las personas altamente sensibles, denominadas como paz. Bienvenidos a este su espacio de Inspírame Hoy. Comunicar, aprender, romper barreras, conectar con otros mundos y otras culturas, expresar, transformarte, saltar obstáculos y creencias que nos limitan, cuestionarnos, disfrutar la vida, sentir. Busquemos juntos nuevas posibilidades que nunca habíamos imaginado y encontremos la fuerza, el amor y el poder de la inspiración. Hola a todos los seguidores de Inspírame Hoy. Y a mí me encanta este tipo de espacios porque nos dejan y nos permiten conectar a cualquier parte del mundo. Y hoy nos vamos a conectar a mi queridísima Barcelona con una amiga mía muy querida, life coach, formadora profesional y ya parte de este espacio de Inspírame Hoy. Patri Delgado, ¿cómo estás? Muy bien, Liz, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu espacio. Pues es que es un gusto tenerte, Patri. Y bueno, como lo dije anteriormente en la presentación, hoy vamos a hablar sobre un tipo de personalidad poco conocida, pero que a la vez yo siento que muy común. Ya me dirás tú, Patri. Mm. Tú eres especialista en este tipo de personalidad que es los PAS. Y bueno, Ujú. ¿qué te parece si empezamos por saber qué son los PAS? Y son los PAS. Bueno, PAS es el acrónimo de personas altamente sensibles. Este término lo acuñó en los años 90 la doctora Elena Aron y es muy graciosa la historia. Bueno, yo la cuento en las formaciones, ¿no? Porque esto empieza con un conflicto. Un psicólogo, ella es psicóloga, es doctorada, ella hay otro psicólogo que le dice que es demasiado sensible, ¿no? Estamos hablando de los años 90, o sea, alguien viene y le dice, oye, que eres demasiado sensible. Y entonces ya lo que busca es ponerle ciencia a qué significa ser demasiado sensible, ¿no? Y entonces en su investigación, bueno, empieza a poner hojas para recoger a voluntarios, se apunta muchísima gente y entonces se dan cuenta de que nuestro sistema nervioso, yo como PAS, como persona altamente sensible, mi sistema nervioso es diferente al de una persona que no es PAS. Así, por ejemplo, ante un mismo estímulo, esto es demostrado científicamente, ante un mismo estímulo, si de repente ahora oímos un chillido, un grito, una persona PAS se va a quedar activada más rato, su sistema nervioso va a estar activado más rato que respecto a un no PAS. Un no PAS dirá, ok, es que al vecino de arriba se le ha caído un vaso, se ha asustado, se ha acabado la activación que hay, ¿no? Del sistema nervioso. En un PAS sigue activa durante más tiempo, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo funciona nuestro sistema nervioso, es distinto, ¿vale? Y aquí hay cuatro pilares principales que encontraron que eran características que lo recogían bien, ¿no? Ujú. La primera tiene que ver con cómo procesamos la información, es más de una forma más profunda. Ok. Como te decía, pues de repente se cae este vaso y empezamos a preguntar qué ha pasado, estará bien, se habrá cortado, por qué se le habrá caído el vaso, habrá tenido un mal día. O sea, nos hacemos muchísimas preguntas. Sí. Esto si tú también eres altamente sensible, Liz, o alguien que nos oiga, pues seguramente ya le está empezando como a, A sonar. a Bueno, resonar. creo ser una persona altamente sensible. Ahora que termines de darnos estos rasgos, te voy a preguntar justamente esto, cómo nos damos cuenta que realmente somos Ujú. personas altamente sensibles. Entonces, ok, Sí. pues el primero sería como sensibilidad al ruido y a lo demás. Sería, bueno, que ante un estímulo el sistema nervioso se mantiene más rato activado y hay una profundidad de procesamiento de la información. Es Sí. decir, nos hacemos preguntas muy profundas, necesitamos aclarar, ordenar esa información, qué significa, o sea, le damos muchísimo más significado que una persona que no sea paz, ¿no?
Mm, Yo me acuerdo viendo un documental con mi marido, un documental muy fuerte sobre el cambio climático, que decía que, claro, cuando el permafrost, ¿no?, se descongele, van a salir a la superficie muchas bacterias y muchas, ¿no?, partículas, bueno, sí. elementos que pueden afectar a la vida humana, ¿no? Que a día de hoy serán enfermedades, estaban radicadas, pues hablaban de datos y de, bueno, en fin, no quiero entrar más en Asustar a este la tema, gente. asustar, porque, pero yo me acuerdo esa noche que era como, o sea, yo le dije, ¿qué te ha parecido el documental? Y él, ostras, qué fuerte, ¿no? Esto y lo otro. Bueno, pues yo, Liz, es que no pude dormir, o sea, estaba muy activada. O sea, una de las cosas que nos puede pasar es que ver según qué películas o series por la noche, pues no es muy recomendable porque nos puede alterar el sueño, por ejemplo, ¿vale? Ujú. Oye, Pati, a ver, Eh, una pregunta aquí en este espacio chiquito. ujú, Y yo me considero una persona sensible, que normalmente cuando nos pasa ese ejemplo que tú estás dando, ¿no? De que aquí pasa que a veces hay terremotos, entonces yo no duermo pensando que el terremoto, ¿no? Igual, pero yo me denomino y puedo decir, soy una persona sensible, ¿no? ¿Cómo ujú, sé? Yo tengo entendido que esto no es un trastorno, ¿verdad? Es un rasgo de personalidad, no es un trastorno mental. Entonces, ¿cómo sé yo que realmente soy paz y no nada más que ujú, simplemente estoy como, pues como poniéndome en la alerta a lo que está sucediendo? claro. Ujú, buena pregunta. Eh, no es un trastorno, o sea, hay una línea muy fina, ¿no? Porque se podría confundir, por ejemplo, con un trastorno obsesivo compulsivo. Ok, La diferencia es que en el trastorno, por ejemplo, obsesivo compulsivo, no hay fin. O sea, no hay algo que finalice. En la persona altamente sensible, sí. Cuando yo he encontrado en esas preguntas que yo me hago, en esa profundizar, las respuestas a lo que yo necesito darme, ya está, se acaba. ok. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, primer pilar, ¿vale? Como Sí, te sí, decía, sí. profundidad de procesamiento de la información, ¿vale? Este es Ok, un buen dato para saber si somos personas altamente sensibles. El segundo tiene que ver con la empatía y la emocionalidad. En el caso de las PAS, tendemos a ser personas muy empáticas, ¿no? Es algo que bueno, o sea, de hecho es una cosa que debemos cuidar porque es muy bonito ponerse en el lugar de los otros. Tenemos como una porosidad emocional, o sea, es decir, sí. es como si, bueno, hay una divulgadora que es Karina Zegers, que en su libro lo describe como, bueno, si fuera un colador, pues nosotros tenemos un colador con los agujeros más grandes, entonces a nivel emocional nos llega mucha información, ¿no? Y sería esto, pues, de estar en un grupo, de estar con más gente y de repente decir, esta persona no está bien, ¿no? Y los demás te dicen, no, pues sí, está fenomenal, sí, se acaba de cambiar de trabajo y fíjate, le va muy bien. Esta persona noto que no está bien, le pasa algo. Y al cabo de un rato, pues te dice, pues que efectivamente, ¿no? Que está pasando por un mal momento y que, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa intuición, esa empatía, Sensibilidad. ese lenguaje emocional que a veces no hace falta poner palabras para que la persona altamente sensible perciba qué está ocurriendo, ¿no? Como más Esto lo sensibilidad negativo, ante lo que están pasando los demás. Sí. sí, sí. Sensibilidad tanto para ponernos en el lugar del otro y poder decir, wow, qué mal, ¿no? O sea, si me estás contando algo que para ti es doloroso, estoy entrando contigo en ese dolor. O sea, sé que es tuyo, pero también lo estoy sintiendo, ¿no? Sí, sí, Y si no me lo cuentas, también voy a poder percibir civil. que hay algo. No me vas a poder mentir, por decirlo así, con palabras, ¿no? Ok, Me va a llegar esa emoción mm, de forma bastante clara, ¿no? Es importante esta, podemos ser muy empáticos siempre y cuando nosotros nos estemos cuidando, nos estemos dedicando tiempo. O sea, yo primero me tengo que haber escuchado a mí. Si yo no he hecho ese ejercicio, me va a ser difícil tener esa empatía, vamos a decir, disponible para los demás. ok, ok. O sea que puedes llegar a un extremo o al otro. Sí, Ok. sí, Entonces sí, ese sería el segundo pilar, la empatía, la sensibilidad ante los demás. sí, eso Ok. es. Entonces aquí hay que vigilar, pues porque si somos muy empáticos, captamos mucho, también tenemos que tener formas de autocuidado
y también podemos tener esta tendencia de querer ayudar. Bueno, ojo, porque a lo mejor la otra persona no quiere ayuda, a lo mejor la otra persona no te ha dado permiso para entrar ahí o simplemente eh, a veces es como que damos mucho o podemos tener esta tendencia a dar y entonces podemos sentir este desequilibrio porque los demás no van a amar como nosotros, no van a ayudar como nosotros y parece que siempre vamos a estar en como quedándonos en negativo, ¿no? A O sea nivel que de este pilar también puede ser un poco peligroso, me imagino yo, porque si tú estás mm, absorbiendo el dolor de los demás, entonces también puede ser muy fácil para un paz deprimirse junto contigo o estar feliz junto contigo, ¿no? Puede claro, afectar un poco en su estado de ánimo. claro, totalmente. Ok, Sí, ok. sí, sí, así es. El tercer pilar tiene que ver con captar sutilezas a través de los sentidos. Hay personas pues que hay un cambio en la habitación y enseguida se dan cuenta, ¿no? Si ha habido un cambio de un cuadro o olores o a nivel auditivo, ¿no? Pues de repente, bueno, sonidos que otra persona a lo mejor no captaría o que Las luces. las luces, exacto. Todo lo que tiene que ver con los cinco sentidos, pues por ejemplo, una cosa muy típica de los niños PAS, que son los NAS, niños altamente sensibles, es el roce de las etiquetas. No pueden tener etiquetas en su ropa, las tienen que cortar. Les Ah, hacen incluso, bueno, roce, el roce les duele. O sea, sensibilidad en la piel también. en la piel, sí, sí, sí. Ok. O piel atópica, mi hijo tiene piel atópica, por ejemplo, pues también es muy común en los niños, en los NAS. Ujú. Eh, una cosa, por ejemplo, que hace mi hijo es el tema de las motos, cuando pasa una moto, se tapa los oídos desde muy pequeño, ¿no? Y dices, ostras, claro, yo pensaba, bueno, le molesta, ¿no? Y claro, cuando ya vas informándote y, ¿no? Y dices, bueno, es que esto pasa, ¿no? Que es que no es que la oigas más fuerte, la oyes como todo el mundo, pero la forma que tiene de procesar tu sistema nervioso Curioso. Ujú. al ser más profunda, es como que activa más, con lo cual te estresa, o sea, te estresa. Si tú estás con mucho ruido, pues un pas o un no pas, un pas se va a estresar más. Ok, Mm, ok. sí, Entonces toda la sensibilidad también corporal ante las estimulaciones, ante lo que hay alrededor, como el ruido, las luces, todo eso. Ok, ese muy sería bien. el tercer pilar. El tercer pilar, eso es. Ajá. Y el cuarto es una consecuencia de estos tres pilares, que es sobreestimulación o saturación. Y aquí vuelve a haber una línea muy fina, ¿no? Aaron en su libro habla que, claro, que hay veces que se puede etiquetar como ansiedad, pero en realidad simplemente es que estamos sobreestimulados. Imagínate, Liz, yo he Ok. tenido un día de reuniones, todo el día en la oficina, voy tal, como rápido en 20 minutos, luego salgo, me voy a buscar al niño. Si yo no he hecho ninguna parada, he ido recibiendo estos estímulos, todo ese cansancio, y no he hecho esa regulación que necesitamos sí o sí las PAS, Ujú. con lo cual es muy fácil que acabe sobreestimulada. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor de repente es como que voy más acelerada de lo habitual o estoy muy cansada porque no he hecho esa, es que es algo, quiero decir, vamos, yo lo he comprobado hablando con otras PAS también en talleres que he estado con una psicóloga que es especialista en alta sensibilidad y Ajá. decías que, o sea, está demostrado que simplemente dedicándonos espacio y a lo mejor, como te he dicho en otras, ¿no? En otras entrevistas que hemos hecho, esta parada que yo hago de mindfulness al mediodía, estos 10 minutos que puedo meditar, ¿no? A veces es más, a veces menos, pero a mí ya me está haciendo una regulación muy importante. Yo acabo el día de otra forma totalmente diferente, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar el tema de los descansos cuando estamos sobreestimulados. O vas a una fiesta, ¿no? Por ejemplo, pues yo, pues claro, después de descubrir el trasgo me he dado cuenta de que yo todo lo que era la época de adolescencia, de irme a discotecas, ya no Salir te de digo macro fiesta. fiestas, bueno, o sea, tremendo, ¿no? O sea, para mí era una sobreactivación, una Claro, sobreestimulación brutal. Es que no la disfrutaba, Liz. O sea, la única claro. forma era tomando alcohol.
tenías todo junto ahí, o sea, tenías el ruido, la gente, todo al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Me voy sobreestimulando y encima llego a casa y no me duermo, Claro. porque es que estoy, bueno, mi cuerpo está diciendo, oye, chica, ¿por qué no has parado antes? ¿Ahora quieres dormir? Pues ahora no te vas a dormir, ¿no? Entonces, sí, 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 Y sí, además entonces, es curioso. no, perdón, No, Patri. Didi, perdona. No, y entonces, por ejemplo, esa pausa de la que tú hablas, que la Ujú, gente comúnmente tenemos que hacer siempre en nuestro día a día porque la necesitamos, una persona altamente sensible la necesita aún más. O sea, es como claro, lo tiene que hacer claro. para Mira, equilibrar. eso es, hay Ok, una metáfora que me encanta de Ana Romeo. Ana Romeo es una psicóloga catalana que ha escrito un libro sobre la alta sensibilidad que se llama Soc sensible. De nuevo está Soy sensible, solo está en ok, catalán de momento. sí, Y me encanta la metáfora porque dice que las personas paz somos como se ve que en las zonas de viñedos, alrededor, los perímetros ponen rosales porque los rosales son más sensibles a los cambios. ¿Sabías de esto? no, 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 me está haciendo mucho ¿No? sentido lo que dices hasta ahora que lo estás diciendo, sí. Son más sensibles a los cambios, si hay alguna enfermedad, bueno, en la tierra, en el ambiente, lo que sea, lo detectan antes. Entonces, Ok, si el rosal ves que empieza a estar mal, que se pone mal, te está avisando ya que ojo porque el siguiente es el viñedo. ok, Entonces, ella usa esta metáfora para hablar de las pas y las no pas, ¿no? Las no pas serían el viñedo y las pas serían el rosal. ok, ¿Qué pasa? Que como vivimos en una sociedad tan sobreestimulada, con tantas prisas, con trabajos que hay que producir, 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 etc., etc., como tú ya sabes, sí, pues claro, las PAS somos ese rosal que estamos diciendo, oye, que esto es una locura, y no podemos seguir a este ritmo. Pero los que están en el viñedo, pues tienen más aguante, pero les va a llegar. O sea, es que, claro. vamos, o sea, ¿cuántos casos hay en empresas de equipos, pues que te acaba, bueno, te acaba empezando a coger bajas la gente, sean PAS o no PAS, ¿no? La diferencia es que la PAS no se lo puede permitir. Claro, y No lo se lo puede detecta permitir. mucho más rápido que los demás. Ah, Patri, para yo poder estar segura que soy un paz, ¿necesito tener ujú, estos cuatro pilares a fuerzas o la mayoría? ¿O cómo me doy cuenta? Porque a lo mejor yo digo, bueno, de todo lo que me has dicho me ha resonado un 80%. Habrá personas que les resuena al 100%, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo ujú. saber entonces que estoy dentro de este tipo de personalidad, ¿no? Sí, los cuatro pilares. Se está haciendo muchísima investigación y de hecho dentro del propio sector de psicólogos hay psicólogos que, bueno, aún no acaban de dar por válido. Entonces, eh, yo, con todas las personas para las que he hablado, que he acompañado, yo misma, cuando escuchas los cuatro pilares, es que te resuena o por alguno de los sentidos que lo tienes más desarrollado, o Es sientes que lo tienes más, que es más sensible, ¿no? justo. O, o el tema de hacerte preguntas, esto es que además desde pequeños, o sea, es que en Aarón ya, o sea, preguntas sobre la muerte, sobre la reencarnación, o sea, desde muy pequeño, Liz, o sea, desde los 4 años. Entonces, Sí, esto otros niños no lo hacen. El tema es que nos pensamos, bueno, no, esto lo hará todo el mundo, no, no. Si a ti te ha resonado, es que probablemente sea exactamente sensible. Son los cuatro pilares. ok, Eh, lo que están viendo los estudios es que realmente en inglés, bueno, se habla del SPS. eh, Ahora no recuerdo exactamente las siglas, cómo sería, pero es este procesamiento sensorial, sensible, o sea, tiene mucho que ver con todo lo que te decía el sistema nervioso. Entonces, el primer pilar importantísimo. O sea, estamos hablando de activación cognitiva, sí, activación del sistema límbica, ¿no? La parte emocional, y, y activación a través de los sentidos. Entonces, son estos cuatro. Y otra forma, hay varios test, ¿vale? Hay un primer test que hizo la doctora Ellen Aron con 22 preguntas
que volvemos, decían, bueno, esto no es suficiente científico, siempre hay alguien que no lo pone en duda. Si eres paz, probablemente haces el test de las 22 preguntas y es suficiente para decir, o Ok. sea, además haz la prueba, ¿no? O sea, hazlo en tu entorno y mira a ver de tu entorno cómo son las puntuaciones de los demás, porque nosotros representamos entre un 20 y un 30% de la población. Ok, o sea que sí es un poco común. Es común, lo que pasa es que, claro, van, por mayoría hay muchas más no PAS. Entonces tú estarás en una clase, por ejemplo, en la escuela, una clase de 30 niños y niñas, pues estamos hablando, pues eso, que hay entre 6 y 10 niños, niñas, PAS. Claro, si tú te estás juntando, ¿no? O tu grupo es no PAS, vas a decir, yo soy, ¿no? El bicho raro. Esto es Claro. súper común, es sentirnos un bicho raro. Lo Oye, comentas. Patri, ¿qué implicaciones emocionales puede tener esto o generar esto a una persona paz ante la sociedad? O sea, ¿es difícil convivir? O qué es lo que tú has experimentado durante este tiempo que has estudiado mucho sobre esto? Mm, que es complicado. Yo creo que esto ya es punto de vista, bueno, lo que he leído de mi propia experiencia, ¿no? Y de otras PAS. Ujú. Hay personas o sea, uno de los factores más importantes es cómo te lo han acompañado desde la infancia, ¿no? Al final, como todo, al final lo que pasa en la infancia tiene un peso tremendamente importante, ¿no? En la edad adulta. Y en el caso de una persona altamente sensible, pues fíjate, ¿no? Si en la infancia ha sido acompañada, pues tú sientes que a pesar de que sientes esas diferencias, porque tú te puedes sentir distinta en los Sí. grupos, ¿no? De amistades, pues una cosa que nos pasa mucho a las personas altamente sensibles es que no nos gustan las conversaciones de critiqueo, de manujeo, de se va esta amiga y vamos a hablar mal de ella. Esto nos puede, ¿no? O sea, es como, ¿qué necesidad hay, ¿no? De hacer esto? Sí. Tendemos a buscar la conversación profunda, la conversación pues de la vida, de la belleza del arte, de la danza. Y hablando ¿No? sobre justo sobre que la comunicación con los demás debe de ser súper difícil porque a veces no se nos permite sentir tanto, ¿no? Es como, pero ¿por qué? O sea, a la gente le cuesta mucho entender cuando tú estás sintiendo mucho, entonces siento que una persona altamente sensible de pronto puede bloquearse a sentir porque siente que no se le está permitiendo sentir de más, ¿no? Entonces ese bloqueo puede ser algo Totalmente, difícil, ¿no? totalmente. Claro, aquí el punto, y a veces no nos es fácil, es darnos el permiso. Yo creo que para mí lo más bonito que tiene el divulgar el rasgo es que cuando le estamos poniendo, porque hay gente que dice, ay, otra etiqueta, ¿no? No tiene que ver con la etiqueta en sí, o sea, O podría no existir reconocerte. claro, podría no existir el rasgo paz, podría no existir, pero podríamos decir, ¿no? Patrick es muy sensible y no pasaría nada. ¿Y qué Eso es lo que te decía significa hace eso? rato, sensible nos podemos llamar todos. Claro, lo único que estamos en una escala, en un nivel, pues bueno, que sí, que va a chocar, que podemos sentirnos rechazados. El tema está en si nosotros nos damos permiso y si lo validamos, aunque la otra persona no lo valide. Y esto es importantísimo, Liz. O sea, yo me veo a veces, mi marido no es paz, entonces yo a veces verbalizo cosas que yo ya veo que está poniendo una cara como diciendo, estás exagerando. Y entonces yo ya se lo digo, le digo, yo sé que para ti sientes que estoy exagerando. Yo lo siento así, ¿no? Entonces es como decirle, respeto que para a ti te choque, pero respeta que para mí mi experiencia es distinta. Estamos hablando de esa, de la experiencia emocional de una paz es muy distinta a una no paz. Justo a eso iba a ir ahorita, iba a ir ahorita, porque, a ver, yo ya reconozco que soy paz, voy a ponerme a investigar qué es, que cómo puedo gestionar un poco mis emociones, todo, pero yo no soy un paz, pero ahora estoy reconociendo que estoy conviviendo o ya puedo reconocer quién sí es un paz. ¿Qué hago yo para poder ser empática con una persona paz si yo no soy paz? Informarte, informarte, claro.
tienes que tener esta interés, ¿no? De querer al menos entender un poco, ¿no? Yo para mí, por ejemplo, como te decía, el caso de mi casa, ¿no? Que es el más cercano, Sí. eh, claro, lo que nos pasa a muchas personas pasa es que descubrimos el rasgo a través de nuestros hijos. O sea, nuestros hijos se están comportando de una forma que es distinta a la, ¿no? Porque es Sí. genético. O Sí. sea, si tú te das cuenta que tus hijos, alguno de tus hijos es NAS, tienes que ir a mirar si uno de los dos progenitores, ¿no? La mamá o el papá, ¿quién es el PAS, ¿no? ¿Son los dos? ¿Es uno? Y para Entonces, arriba igual, ¿no? Mi mamá o mi para papá. arriba igual. Pero ahí, Claro, ¿cómo esto los sí. tratas? ¿Cómo tratas a esa persona, Paz? ¿Cómo eres más empático? Claro, entonces el tema para mí ha sido ir contando, o sea, ¿qué significa esto? Pues de cara a mi hijo Aaron, ¿no? Pues por ejemplo, una cosa muy común, tienen rabietas pues, muy intensas, ¿no? Muy intensas, Liz. Entonces, claro, yo me acuerdo, pues eso, ¿no? De mi suegro decir, a este niño le pasa algo, este niño, claro, dices, no le pasa nada. O sea, como la sociedad reprime tanto y más las generaciones anteriores, todo el tema emocional, pues claro, y además ver a alguien tan intenso a nivel emocional, sostener eso para alguien que no se lo han permitido es muy difícil. O sea, aquí por eso muchas veces nos sentimos juzgados porque, claro, no ha sido bienvenida la sensibilidad en general. Y te Dices, sientes a alguien que está en la incomprendido casa, totalmente. claro. Entonces es un tema de ir educando, de ir hablando del tema. Oye, no, pues mira, que esto es por tal, que esto es por cual. Entonces yo le explicaba cosas a Andrés, ¿no? Y le decía, no, recuerda, nos pasa esto, nos pasa lo otro, ¿no? Y él también, ¿no? El inspírame, ¿no? Hoy tuyo Sí, al final es desde esta tú misma ser el ejemplo, ¿no? Al final, en tu propio canal que haces, ¿no? Pues este ejercicio, cuando nosotros mostramos eso a los demás, desde nuestra propia liderazgo, desde nuestra propia, ¿no? Pues tú muestras cómo los demás te inspiran, ¿no? Pues sí, oye, si yo lo que quiero es hablar de alta sensibilidad o que me entiendan, pues bueno, me abriré yo a explicar qué significa esto y cómo soy yo o cómo es mi hijo. Y entonces, en este caso, pues oye, Andrés, a pesar de ser no paz, entiende perfectamente, ¿no? Otra cosa es que a claro. veces digas, oh, qué intensos. No, claro, pero Pero aquí bueno, juega, el autoestima juega un papel súper importante aquí, porque como justo como te sientes incomprendida y sientes que, o incluso lo que dijiste hace rato, que la gente puede decir que exagerada, pero que exagerada, entonces eso te hace sentir incomprendida y tratas de encajar, pero no puedes, porque dices, bueno, sí, a lo mejor soy exagerada, entonces estoy tratando de hacer algo que a mí me está lastimando de alguna manera, ¿no? sí. Claro, el tema es, al menos es mi propio viaje, ¿eh? Yo legitimo la emoción, yo Ujú. legitimo la emoción, legitimo que me sienta así. Otra cosa es qué hago luego con eso, ¿no? Por ejemplo, si yo he sentido muy intensamente algo que me ha molestado con mi pareja, ¿no? Yo lo he sentido así. Otra cosa es que luego, de cara a él, el cómo se lo exprese, quizás no hace falta que entre a contarle todo mi mundo emocional, porque no va, no va a entender, yo probablemente me voy a acabar sintiendo juzgada y puede que lo abrume. Entonces es como decir, yo acepto que tengo esa intensidad, otra cosa es que no, de alguna forma, la vuelque encima de la otra persona. No sé si se entiende, Sí, sí, ¿eh? Entonces sería como un poco, mm, yo acepto que soy así, pero también pongo un poquito de distancia para ver cómo convivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que leía en un libro que me gustó mucho era en los grupos, ¿no? Decía, cuando tú estás con personas no paz y eres paz, muchas somos muy, bueno, el 70% somos introvertidas y el 30% extrovertidas. sí, Entonces, si yo soy una paz introvertida, como es mi caso, sí, ¿qué pasa? Que yo voy a estar en un grupo y voy a estar de observadora. Voy a estar de observadora, a lo mejor estoy en silencio, escuchando las conversaciones y tal y cual, ¿no? Y voy captando cosas de, pues, ¿cómo le está sentando este comentario a esta persona? Tal cual, ¿no? Pero estás un poco ahí. ¿Qué pasa? La gente se puede incomodar por el silencio, porque dice, fíjate, nos está juzgando.
y a lo mejor no. Entonces, si tú sabes eso, es tan sencillo, es una estrategia tan sencilla como decir, oye, no, que es que eso estoy escuchando, me parece súper interesante, por ejemplo, ¿no? Y ya está, es como le quitas un poco, no sé si me entiendes, es como muy sutil, es como esa, yo sé que soy así, necesito mi espacio, pero como las otras personas también tienen sus, ¿no? miedos o sus, para esta convivencia, bueno, a veces simplemente como facilitar es expresar algo, ¿no? Pues ya estoy ayudando a esa, ¿no? ¿De pronto crees que se pueda confundir un poco con la bipolaridad o no? La bipolaridad, no, yo creo que no. Ok. Vamos, tampoco soy experta en bipolaridad, por Pero lo me que refiero, tiene sé. sus altas y sus bajas también, el paz, o sea, también de pronto puedes estar en un extremo muy feliz y luego en un extremo muy triste ante esa sensibilidad, o eso no tiene nada que ver con un paz. Mm, sí, o sea, a ver, mm, sí que eh, había una frase que me gustaba mucho que decía esta psicóloga de los niños más tienen mejores y peores días de su vida. O sea, tienen muchos mejores días y Sí, mejores y peores días en su vida, ¿no? Entonces, sí, supongo que es esto un poco lo que estás diciendo, sí. estas por los opuestos. Y de hecho, recuerdo, ¿no? Por ejemplo, Aaron, que mi hijo que decía un día que fue un día fantástico, fuimos a hacer una actividad juntos, bueno, el mejor día de su vida. Pues cuando llegamos a casa, nos quedamos encerrados en el ascensor. Y ya fue el Y al peor día de llegar, su vida. fue el peor día de su vida. Entonces dice, estábamos ahí cenando, una vez ya pasó todo, ¿no? Además llevamos la cena, que habíamos comprado cena para llevar y la teníamos ahí en el ascensor, ¿no? Y era muy gracioso porque mi marido tranquilo diciendo, pues no había ningún problema, teníamos la cena ahí en el ascensor, o sea, quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Y mi hijo y yo estábamos ahí en activación, ¿no? Y entonces cuando ya estábamos en casa decía a mi hijo, es curioso, ¿no? O sea, ha sido el mejor día y el peor día de mi vida. Al mismo Pero tiempo, claro, claro. claro, en el caso de la bipolaridad, el trastorno, yo creo que ahí la emoción se va tanto de madre, ¿no? Que yo creo que es la bipolaridad, en el estado de euforia, claro, igual la persona se gasta 8.000 euros, ¿no? De repente en compras y en joyas porque está en ese estado. Ujú. Y en el estado depresivo, no, o sea, el otro estado es un estado depresivo, Ajá, ¿vale? O claro. sea, son extremos. No, en el caso de la alta sensibilidad, claro, es abrumador porque sí que sientes mucho, pero no te tiene por qué ir a llevar este tipo de comportamientos, ¿no? Ok, Como en el perfecto. caso del bipolar, ¿no? Entonces, por poner, es que claro, a veces con palabras cuesta explicar estas cosas, ¿eh? Que, o sea, sí, no entra en el punto de patología, sino No, simplemente es extremo. es aceptar la emoción. Claro, si yo entro en conflicto con todo esto que estoy sintiendo, peor, ¿no? En Ok. el caso del PAS, si yo acepto que, pues fíjate mi hijo, ¿no? Que bien lo expresó, ¿no? Vamos, es el mejor día, el peor día, ¿cómo puede ser, no? O sea, he sentido cosas, pero bueno, simplemente pasó eso, y tendrá ese recuerdo del día que se quedó en el ascensor y también de la actividad maravillosa que hizo. Oye, Sí. Patri, ¿cómo se trabaja con un paz? O sea, porque tú ahora estás muy enfocada en las personas altamente sensibles. A ver, por Ujú, ejemplo, yo ahora veo que tengo los cuatro pilares, a lo mejor como ujú, dices tú, un pilar, uno de los pilares más elevados que otro, ahí vamos mediando, pero tengo los cuatro pilares. ujú, ¿Por qué? Bueno, uno, porque es importante darme cuenta que soy un paz, y dos, porque un paz necesitaría ayuda. Por ejemplo, contigo en este caso, porque un paz tendría que acudir a alguien a que lo ayudara a nivelar sus emociones, etcétera. ¿Qué sientes tú que una vez dándote cuenta que ya eres un paz, ujú. quiénes acuden a ti o para qué acuden a ti? Sí. A ver, lo primero ya ayuda mucho esta entrevista que me estás haciendo. Ajá. Para cualquier persona altamente sensible ya es una maravilla. Es que no tengo otra palabra. Es una maravilla porque yo le he podido vivenciar en formaciones en empresa, Ujú. en grupos que he estado, siempre hablo de alta sensibilidad. Me da igual el tema, si hablo de conflictos, si hablo de gestión del tiempo, de liderazgo, siempre hablo o de comunicación o de... Hice la semana pasada
una formación para formadores. Siempre que hablas del tema es beneficioso porque precisamente empiezas a construir el puzzle, la historia que te has contado desde otro lugar, Ujú. muy distinto. Tomas Entonces, conciencia, con más conciencia. tomas conciencia y dejas de ponerte esa etiqueta de bicho raro o de fíjate para decir, es que es como si dijera, no sé, eh, es que el ejemplo que me ha venido es soy diabética, ¿no? Pues me tendría que tomar, ¿no? O Medicina. sea, ir nivelando todo el tema de la insulina y vigilar con el azúcar. Pues en el caso del PAS, todo el tema de la sobreactivación. O sea, tengo que estar atenta, ¿no? A eso para irlo regulando y, y saber que no pasa nada porque sienta está de forma profunda, ¿no? O sea, es una maravilla. Eh, lo único que, pues bueno, sí, va a chocar, claro, va a chocar. Si yo quiero estar sintiéndome constantemente que encajo, que agrado, que tal, es mal camino para una persona tan sensible. Es una mala elección. Yo cada vez que la tomo, la lío, lío, Sí, porque sí, yo también. es que voy a contracorriente, claro. O sea, Sí. es que vamos a contracorriente ese proceso, ¿no? Entonces, lo primero, escuchando esto ya ayuda muchísimo. Leyendo sobre el tema. Bueno, es que sale de forma bastante natural, ¿no? Quieres saber más. Tú me decías, tengo unas ganas de hacer esta entrevista. Muchas, muchas Esto es ganas. más, ¿no? Esto es muy, quiero saber más sobre esto, quiero informarme, quiero saber qué, ¿no? ¿Qué pasa? Es como esta profundidad bueno, lo que te decía, de esta curiosidad, estas preguntas que nos hacemos, ¿no? Esta información En nueva cuanto, que no tenemos, ¿no? Que es muy mm, desconocida todavía, o poco sí, conocida. bueno, fíjate que lleva desde los años 90. Lo único que ahora, hace unos años, ya se empezó a divulgar más, al menos aquí en España. Ya se empezó a hablar más, aquí hay asociaciones para encuentros de otras Oye, personas, como qué para bueno. encontrarte con personas con ¿no? Una sensibilidad similar a la tuya, ¿no? Y tener estos espacios de encuentro distintos a lo mejor a los que has tenido hasta ahora, ¿no? Eso me parece una maravilla. Y, a mí me vienen las personas altamente sensibles de forma naturales. Es que yo creo que lo pensaba antes de hablar contigo, pensaba en cómo es el acompañamiento que yo hago. Y es que no es que haga nada de forma especial, es que yo, por ejemplo, cuando he ido a muchos terapeutas distintos, por trabajar temas y porque me encanta probar Ujú. las distintas técnicas, ver cómo trabajan otros profesionales, ¿no? Y yo me doy cuenta de que aquellos que han sido confrontativos conmigo, que me han llevado a esa confrontar y a ese tal, no iban conmigo. Entonces, eh, a lo mejor una persona no paz le gusta que le confronten y, ¿no? En el caso de yo, al menos, no te digo que haya un dato científico, pero yo tal y como a lo que resueno es más, acompáñame a entenderme, acompáñame a esta emoción, acompáñame de una forma muy amable, ¿no? Y así trabajo yo, o sea, trabajo de una forma, como tú bien sabes, pues Acompañando. Ujú. amorosa, respetuosa, ¿no? O sea, a mí cuando había alguna técnica que me explicaba alguna que veía que era muy, ¿no? Un poco con un punto de catarsis, ¿no? Hay terapeutas que buscan esta catarsis emocional. O sea, yo siempre estaba en contra y no sabía muy bien por qué, si era por miedo o por qué. Y ahora digo, no, no, es que yo no quiero llevar a una persona a eso, porque fíjate, una paz con lo que siente provoca una catarsis. Es que yo he salido con un ataque de ansiedad de una sesión porque el terapeuta tenía prisa por, ¿sabes? Por hacerme la técnica, porque era una técnica total, y además es de una persona que tú conoces. Y yo salí de ahí con ansiedad. Sí, Y claro, y luego me fui pensando y digo, o sea, hay veces que nos encontramos con terapeutas que dicen, no, para que tú no pierdas tiempo, como lo he hecho yo, he encontrado la clave. No, es que yo no quiero la clave. Yo quiero que me acompañes de forma respetuosa y respetando mis tiempos. ujú. Que sí, que a veces
Si somos impacientes, lo estamos pasando mal, queremos ya el resultado inmediato, pues ¿Eso es parte del eso, paz también? ¿El querer el resultado inmediato? bueno, eso yo creo que es en general en la sociedad que, vamos, Así. que tenemos todo de tanta inmediatez que las redes sociales, el Amazon, el tal, no, yo creo que esto es tendencia de sociedad. No, Y esto es un precisamente proceso. es un proceso. Pero en el caso de la persona altamente sensible, yo lo que compruebo es que llevarla allí a este estado más de forzar y de rapidez va en contra de su naturaleza. Ok. Porque como va a necesitar procesar esta información, si tú me llevas a un lugar, Liz, acompañándome al que yo no estoy preparada, yo voy a necesitar procesar todo eso profundamente y hacerme preguntas y tal. Necesito que me dejes ese tiempo, ¿no? En cambio, a lo mejor un no pasa pues dice, ah, pues yo he llegado hasta aquí, pues fenomenal, pues ya está, ¿no? O sea, quiero decir, no se plantea tanto, ya está. ¿Qué Sí, quería? sí. ¿Este resultado? Pues ya Ahí está. está. Te lo doy, sí. Claro, esto es lo que yo estoy Entonces, viendo, ¿no? En mis entonces, compañeros. Patri, por ejemplo, para cerrar el programa es, número uno, darte cuenta si eres una Mm, persona altamente sensible o no, o sea, estar consciente de que eres o no eres. Y si ujú, ya estás consciente que eres, entonces, número dos, empezar a ver cómo tratarte tú misma para no estar tan vulnerable ante los demás y empezar a ver, si no lo eres, cómo tratar a las personas que sí lo son, también para tener más empatía. bueno, esto si quieren, claro, no Esto si sabemos si quieren, quieren o exacto, no. normal, si vives con una persona altamente sensible o si conoces a alguien, yo creo que todos ya tenemos que ser un poco más empáticos con el otro, entonces por lo menos tratar de saber qué le molesta al otro y qué no, es parte de la empatía. Y el tres Ujú, sería, si tú como persona altamente sensible te sientes como, no sé, que no perteneces o te sientes que tu autoestima está bajo porque sientes que nadie te comprende, pues ujú, ahí es cuando recurres a un tipo de acompañamiento ya distinto para que, pues para saber que tú estás bien, que no es mal lo que estás pasando, que simplemente, pues tal vez la sociedad no está preparada para entender. efectivamente, efectivamente. Este es el tema. Sí, el trabajo, mucho del trabajo tiene que ver con cuidar de esta autoestima que puede Ok. estar dañada por los mensajes que hemos recibido del entorno, ¿no? Sí, y con esto ya descubrirlo es una maravilla y a partir de ahí vamos conociendo, ir escuchándonos, ir escuchando esta intensidad que a veces nos abruma a nosotras mismas, ¿no? Ujú. Qué importante es Y sí, escucharnos sí. como sea, ¿no? Mm, Escucharnos y reconocernos, porque entonces sabemos cómo cuidarnos y cómo, inclusive cómo poder gestionar de pronto esa sensibilidad de la que estamos hablando, ujú. ¿no? Eso es, sí, Ay, sí, sí, Patri, sí. pues muy bien, pues la verdad es que qué bueno que tocamos este tema. Hablabas hace ratito de un test. Ese test Ujú. para saber si eres persona altamente sensible o no está en tu página web. Está en mi página web, sí. Ok, Sí, en entonces patridelgado.com hay una pestaña que es Spas y ahí lo podéis hacer. ok, pues ya saben, si tú te consideras paz o sabes de alguien, de alguna persona cercana que sea paz y quieres realmente acompañarla en este proceso, pues bueno, entrar a la página de Patri, hacer este test y pues sobre todo para eso, ¿no? No es tanto como decías tú para ponernos la etiqueta de soy o no soy paz, simplemente para Ujú, reconocernos que es muy importante esa introspección de cada uno y pues no, como decía Patri, no para poner la etiqueta, nada más para saber cómo tratarnos, cómo poder actuar mejor, cómo poder sentir mejor las cosas y no tomarnos todo personal y no sufrir, no pasarla mal, como de pronto lo ujú, podemos hacer. ujú. Pues muchas Eso es. gracias, Patri. Pues la verdad es que Gracias, un Liz. tema muy interesante que yo quería, como dices bien, hace mucho tratar. Las Ujú, personas altamente sensibles somos eso, somos muy sensibles y es bien bonito cuando tenemos a alguien que nos pueda acompañar como tú para sentirnos pues comprendidos, ¿no? Y que vamos por ujú. este camino juntos. Sí es, Liz. Pues muchas Muchísimas gracias. gracias. No, Patri, gracias a ti. Y pues bueno, aquí voy a dejar todos los datos de Patri. Yo ya hice mi test, yo ya estoy segura que soy persona altamente sensible.
y soy feliz así también. Entonces, gracias, Patri. ¿Y a ti qué es lo que te inspira? Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Patri.